Hello guys, I'm glad to present this class for you. I'm your teacher Marcela. Now, in this class, we are going to talk about the simple past tense. It's the grammar topic for this term. Vamos a hablar sobre el pasado simple, el tiempo pasado simple, que es el tópico de gramática o el tema de gramática que nos compete para todo el segundo periodo. Vamos a estar hablando de este tiempo verbal. Entonces, miremos. The simple past tense. The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or exist before now. El pasado simple es un tiempo verbal que es usado para hablar acerca de cosas que ya pasaron o que existieron antes, justo antes de este momento. The simple past tense emphasizes that the action is finished. El pasado simple, el tiempo pasado simple enfatiza en que la acción ya finalizó. When I use this simple past tense in Spanish, when I talk about simple past actions, for example, I took a shower this morning, me bañé esta mañana. I studied math this afternoon. Estudié matemáticas esta tarde. Son acciones que ya finalizaron, que ya realizamos. Entonces veamos cómo escribimos o hablamos en pasado simple en inglés. Simple past forms. ¿Cómo se forma? The simple past is formed use the verb, el verbo, plus ed. El verbo más una partícula que le agregamos al final para los verbos regulares, que es de los primeros que vamos a hablar. In addition, there are many verbs with regular past forms. Además, hay muchos verbos con formas en pasado irregulares. Ya de este tema hablaremos en la siguiente guía. Questions are made with did and negative forms are made with didn't or did not. Las preguntas y la forma negativa la veremos también en los próximos ejercicios, las próximas clases. Por ahora nos centraremos en cómo usar el pasado simple usando solo los verbos regulares. Los verbos regulares, para formar su pasado, les agregamos la partícula ed. Miremos cómo lo hacemos. I woke in the morning. Esta es una oración en present tense. Yo camino por la mañana. ¿Cómo la traduzco? ¿Cómo la paso al pasado? Miremos. A este verbo walk le escribo la partícula ed at the end of the verb, al final del verbo, y me queda así, walked. Entonces ya no va a traducir camino, sino caminé, una acción en pasado. Miremos la frase. I walked in the morning. Yo caminé por la mañana. Miremos la diferencia entre el present y el past. Regular verbs. Recordemos cuáles son los verbos regulares. Son aquellos verbos en pasado a los cuales les agregamos la partícula ed al final para convertirlos en tiempo pasado. In English, the simple past of regular verbs is extremely easy. En inglés, el tiempo pasado de los verbos regulares es muy fácil. Como les decía, para pasar una acción al pasado solo debo agregarle ed al final. It's the same for all persons. Es lo mismo para todos los pronombres o todas las personas. I walk, you walked, he walked, she walked. Entonces, es igual para todos los pronombres. The simple past is formed by adding ed to the base form of the verb.
Le agregamos ed a la forma base del verbo, lo que le he venido a explicar. What's the base form? ¿Cuál es la forma base? Walk, caminar. Push, empujar. Greet, saludar. Watch, observar, ver. Si a estos verbos yo les agrego ed at the end of the verb, al final del verbo, ya los paso al tiempo pasado. I walked, pushed, greeted, watched. Ya no entonces digo camino, caminé, empujo, empujé, saludo, saludé, observo, observé. Here is a sample sentence of the simple past with the verb walk. Aquí está. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Yo lavé mi carro. Esa es una oración en pasado. I washed my car. La forma del verbo normal en presente es wash. Si yo le agrego ed, ya la convertí en pasado. I washed my car. Yo lavé mi carro. Ella viajó a Japón. Miremos. El verbo viajar, recordemos que es travel. She traveled to Japan. She traveled to Japan. Camilo limpió su cuarto. Camilo cleaned his room. Camilo limpió su cuarto. Es la forma base del verbo limpiar. Tú bailaste ayer. You danced yesterday. Tú bailaste ayer. Esas son oraciones en pasado. Entonces vamos entendiendo forma base del verbo y le agrego ed al final. Practiquemos. Let's practice. Tú llegaste en England last week. ¿Cómo vendría ese verbo en pasado? Solo le agrego una D porque ya tiene la E. Miremos, eso. Tú llegaste a Inglaterra la semana pasada. My mom studied Russian at the university. Mi mamá estudia ruso en la universidad. Entonces, ¿cómo quiero que diga mi mamá estudió? Studied. Estas reglas de la I las veremos más adelante. I phoned you yesterday, but you weren't home. Yo te llamé ayer, pero tú no estabas en casa. Hasta aquí es llamar. Le agrego ed, perdón, la D, solamente porque tenemos ya la E. Y lo convertí en pasado. Last night, la noche anterior, anoche, Marga and Alice planned their holiday. Planearon. Planet. Tom invited us to his birthday party. Tom nos invitó a su fiesta de cumpleaños. Entonces miremos, verbo regulares, forma base del verbo y le agrego ed. Miremos algunas reglas, spelling rules, to form verbs in past tense, ¿ok? Regular verbs, recordemos, forma base, plus ed, la mayoría de los verbos cumplen esta regla. La mayoría de verbos regulares solo les agregamos la ed al final, como walk, walked, play, played, work, worked, la mayoría de verbos. Los verbs ending en i plus d, verbos finalizados en solo le agregamos la d. No vamos a repetir otra e aquí. Simplemente la dejamos la que está
y solo le agregamos la letra D. Por ejemplo, el verbo dance, que termina en E, verbo write, perdón, write no, porque es un verbo irregular. Dance, like, move, que terminan en E, solamente le colocamos la D. No vamos a repetir la E. Los verbs ending in a consonant. Los verbos que finalizan en una consonante más una Y, ¿qué hacemos? Le cambiamos esa Y y le agregamos I latina más la ED. Miremos este ejemplo, el verbo cargar o llevar algo. Le quito la Y y la sustituyo por una I latina y le agrego ED al final. ¿A todos los verbos finalizados en Y? No, solamente los que tienen, miren lo amarillo, una consonante más la Y, consonante Y. Le cambio la Y por una I latina y le agrego ED para formar su pasado. Algunos verbos finalizados en una consonante más la segunda letra es una vocal. Entonces veamos. Plan finaliza en N, en cualquier consonante, pero miren que tiene una vocal. Entonces, doblamos su última letra y le agregamos ED. Plan, planet, stop, stopped. Muy pocos verbos cumplen con esta regla, entonces vamos a ir grabando más o menos cuáles son los verbos, estos pequeñitos, a los cuales les debo doblar la última consonante y agregarles ED para formar su simple past tense, su tiempo pasado simple. Recordemos que estas reglas se cumplen para los verbos regulares en pasado simple, regulares. Es decir, que no a todos los verbos por defecto les vamos a agregar ED a todos para formar su pasado, no. Debemos mirar ciertas reglas para poder agregarles. Lo que sí es cierto es que la mayoría solamente le agregamos ED. Solamente debo ver algunos casitos en los que no, en los que debo mirar otras cosas. Aquí tienen un extra exercises, write, use your notebook. Usan su cuaderno, escriben estos ejercicios. No deben presentármelos, simplemente para practicar. Jane watched a film. Jenny o Jane vio una película. Miren el verbo ver en su forma base y le agregué simplemente la ED. He, carry, cargó, carga, perdón, en presente. Para escribirlo aquí en pasado y diga, él cargó una caja. Miremos qué pasa aquí. Está la Y precedida de una consonante. Recordemos la regla. Y más consonante más Y, debo cambiar la Y por una I latina y agregarle ED. Entonces, mis queridos estudiantes, esto es un buen ejercicio para practicar este tipo de gramáticas. No va a ser la única guía sobre ese tema, pues ese tema es bastante extenso y nos vamos a pasar todo el segundo periodo hablando en tiempo pasado simple. Necesitamos practicar, hacer la guía muy juiciosos y allí vamos en el camino mejorando todo este tipo de explicaciones. Let's do it. Thanks. See you next class. Bye.